Saludos, bendiciones. Una vez más estamos aquí con un estudio de la palabra de Dios. Recuerda darle me gusta, compartir el video. Ya he respondido algunas preguntas, me faltan algunas, pero he respondido algunas preguntas que me han hecho en privado de los temas que he subido. Les pido que me tengan paciencia porque son muchas preguntas y las he contestando poco a poco. Ya he contestado algunas y ya me han respondido por bien, así que si ha llegado el momento de que no he podido contestar tu pregunta, por favor tenme paciencia, que lo haré lo más pronto posible. Vamos con un tema muy importante de la Biblia, con respecto a Isaías capítulo 7 versículo 14. Pero antes oremos. Padre querido, gracias Señor Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 7:14. La pregunta es, ¿se refiere Isaías 7:14 a una virgen o a una damisela? Vamos a leer el versículo que nos corresponde, ¿verdad? El versículo 14 del versículo 7, pero para entender hay que analizar el capítulo 7. Vamos a leer el 14. El Señor mismo os dará señal, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. El significado de la palabra hebrea vertida, virgen, en realidad es alma. Es un poco problemático, como lo ilustran las distintas versiones. La cuestión es si el término se refiere a una joven o específicamente a una joven virgen. Traduce ambiguamente doncella, que en cierta época también tuvo el sentido de niña sin experiencia sexual. La promesa de un hijo aparece en el contexto de la crisis sio-eframita, que sucedió en el año 734 al 733 a.C. Una coalición de reyes de Arán e Israel intentan derrocar a Acaz, rey de Judá, y reemplazarlo con Tabel, gobernante títere, que se plagaría en sus planes anti-asirios. Tal derrocamiento implicaba un peligro mortal para Judá y la dinastía de David, lo que provocó gran temor en la población. Según el versículo 2 del capítulo 7, Dios envió a Isaías y a su hijo Hasub para calmar los temores de Acaz. La amenaza iba a desaparecer, pero también hubo una exhortación a depositar totalmente la fe en Jehová y depender solo de Él, según el versículo del 4 al 9. En realidad era una confrontación entre la política y la religión. Acá podía unirse a una futil campaña anti-CIA o podía apelar a CIA para que lo protegiese. Estas eran las opciones políticas, pero Isaías le presentó una tercera opción: confiar solo en Jehová. El versículo 9 subraya esta apelación a la fe. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Tal fe es una tranquila y probada actitud de confianza en Dios. En verdad, Hasub, cuyo nombre significa un resto volverá, era una exhortación visible acá para que confiara solo en Dios y no integrara alianzas políticas. Además, en Isaías 7:10 invita acá para que pida a Jehová una señal de extraordinaria magnitud para autenticar la predicción. El rechazo de acá bajo el manto de apariencia piadosa indica que no quería en realidad alinearse con Jehová, y Dios refuta esta inclinación con la profecía de Alma
lo que significa la profecía de Isaías 7:14. Ahora vamos a buscar más profundo el significado de la palabra más. Se usa forma singulares y plurales del término amar un total de 9 veces en el Antiguo Testamento, pero nunca en un contexto donde se pueda determinar su significado exacto. El término que significa virgen y la Biblia latina Vulgata usó Virgo, que no necesita traducción castellana. No necesita traducción castellana. Sin embargo, las versiones griegas posteriores usan Neamía, una joven presumiblemente casadea. Ambas traducciones son posibles. Es interesante que aunque Isaías usa la palabra hebrea Batula, virgen, 5 veces en sus libros, no la usa en el capítulo 7. Vamos a identificar a virgen. Una reseña de opiniones muestra una gran variedad de interpretaciones de Alma, una esposa cultural, la joven reina consorte del rey, un símbolo de Sión o de Israel, el clan de Emmanuel, la esposa de Isaías, una joven no identificada y la Virgen María. En el contexto inmediato, Amat podría referirse a la esposa de Isaías o a una joven específica, aunque no identificada en el texto, cuyo hijo no llegaría a crecer antes que Dios eliminara a los enemigos de Judá. Pero como profecía que se despliega como el tubo de un telescopio más allá del tiempo de Acaz, también puede referirse a una virgen por 2 razones. Número 1, por cierto, la interpretación del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, la toma en este sentido. Mateo cita a Isaías 7:14, casi palabra por palabra, usando el término griego patenos para traducir al mar. Interpreta la profecía de Isaías como cumpliéndose específicamente en María. El artículo definido, la Virgen, se refiere a una Virgen específica a la que el poder del Altísimo a través del Espíritu hizo sombra, según Lucas capítulo 1, versículo 35, y cuyo hijo fue Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, del 18 al 21. 2. Se ordenó a Acaz pedir a Jehová una señal extraordinaria, algo más allá de la expectativa humana, como confirmación de la fidelidad de Dios. Su rechazo condujo a la profecía de que Amada dé a luz. No es algo extraordinario que una joven casadera dé a luz, pero lo que haga una virgen va más allá de la expectativa humana. Eso encaja muy bien con el concepto y el escenario profético. Conclusión. Es razonable concluir que la Alma en Isaías 7:14 se refiere a la esposa de Isaías o a una joven en el contexto inmediato del tiempo de Acaz, a una virgen en el contexto más amplio que abarca el tiempo de Jesús. Entonces, esta profecía, Mateo dice que se cumplió en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1:35, en María, la Virgen que daría a luz a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué importante esta profecía, porque ya se cumplió. Ya Jesucristo vino, estuvo junto con la humanidad, estuvo con nosotros y está con nosotros hoy a través del Espíritu Santo. Podemos. Padre querido, gracias por tu palabra y tu amor. Bendícenos, acompáñanos y sé con nosotros. Así como Dios Emmanuel está con nosotros. Que pase lo que pase, siempre tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.